Hola, bienvenidos al episodio número 35 de Raíces de la Fe. Este es el episodio último de la temporada 2020. Empezaremos de nuevo en Raíces de la Fe, la enseñanza de los martes, el próximo año. Hemos decidido el último tema para este episodio, de acuerdo a lo que varias personas nos escribieron y a también algunas conversaciones que tuvimos con algunas personas, que manejáramos el tema de la segunda venida del Mesías. Es por eso que los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a resolver algunas preguntas, otras las vamos a ampliar un poco más, algunas preguntas que hay, algunas dudas de las cuales no hay certeza en sus respuestas. Sin embargo, vamos a procurar por la Biblia encontrar el mayor número de respuestas a nuestras incógnitas. Bienvenidos todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Comenzaremos diciendo que Raíces de la Fe ha emitido 34 episodios que nos dan suficientes bases para ya tener una postura teológica frente a este tema de la segunda venida del Mesías. De manera que si usted llega a este episodio por primera vez, sería necesario que se echara una pasadita por todos los episodios anteriores, porque hemos siempre intentado dar una perspectiva bíblica con una hermenéutica correcta a todos los temas que se tratan hoy en día en la fe. Hay muchos temas que hoy se enseñan como si fueran absolutamente bíblicos, pero en realidad la mayoría de estos temas son dogmas. Y los dogmas, lo hemos dicho en una y en otra ocasión, que los dogmas son postulados doctrinales que se fabrican o se consolidan con pensamientos de personas para respaldar una religión. Luego, esos dogmas intentan ser ratificados por la Escritura. Entonces, la mayoría de temas que hemos hablado acá en Raíces de la Fe se han emitido con el propósito de que usted evalúe qué es bíblico y qué no es bíblico. Para llegar a este tema de la segunda venida del Mesías, nosotros hemos hablado acerca de cuál era el origen del Mesías, y hemos visto por la Escritura y por la historia que el Mesías es un Mesías judío, que él fue 100% judío, que su fe era una fe judía, que en ese momento, cuando él nace y cuando él se está desarrollando, dentro del pueblo de Israel ya hay una religión consolidada que se llama judaísmo. Por supuesto que el judaísmo de nuestros días, siglo XXI, ha tenido muchísimos cambios, muchísimas reformas, muchísimas adiciones. Algunas son extrabíblicas, pero eso ya es otro tema y ese es un tema específico del pueblo judío. Pero hemos visto que el Mesías tiene una religión. Sí cree en una religión o pertenece a una religión como tal. Sí, pero no desde el punto de vista que él venga a obligar a que todo el mundo se convierta a esa religión. Las religiones en sí son el resultado de lo que los seres humanos piensan acerca de las deidades o de la deidad o de entidades espirituales. Y así se promulgan las religiones y así inician las religiones. El Mesías tiene un credo religioso, de acuerdo a lo que vemos en los evangelios y en la historia, sí. Él es un judío al 100%, practica todas las fiestas bíblicas, va a Jerusalén como lo ordena la Biblia, va a una sinagoga, enseña, él es un rabino, por eso en algunas ocasiones se le dice rab. Esa es una base de lo que tenemos que tener claro para llegar al tema de hoy. ¿Qué otro asunto? Que la Biblia tiene dos puntos de vista referente a nosotros y los judíos. Los judíos tienen solo el Antiguo Testamento, que lo llaman Tanaj, y nosotros los que creemos en el Mesías tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito dentro del contexto del judaísmo, el Nuevo Testamento fue escrito dentro del contexto del judaísmo, pero ya con la figura que es Yeshua, que es el Mesías. Hemos visto acá que el nombre del Mesías no era Jesús, que el nombre del Mesías era Yeshua o Yahoshua, como algunos otros dicen, pero lo más probable es que el nombre de él no era Jesús, que el nombre Jesús fue una transliteración que hicieron letra por letra del hebreo al griego, ¿sí?
Por eso aquellas personas que satanizan el nombre de Jesús y que se burlan y que lo desprecian, pues deberían de guardar distancias, porque hay otra postura diferente a la que muchos promulgan. Hay muchos grupos que con ese ánimo de parecerse al judaísmo y que idolatran el judaísmo, desprecian todo lo que sea cristianismo y creen que por estar en esa línea de parecerse al judaísmo ya son de mejor nivel y todo. Y eso es respetable, pero eso no se puede admitir, y eso no es cierto. Que alguien piense que porque se está pareciendo a la religión del judío es más que el cristiano o es más que el occidental, eso no es bíblico. Y eso no es verdad, eso no lo puede corroborar ni siquiera solo con el Antiguo Testamento. Porque alguien diría, es que el Antiguo Testamento sí lo afirma. No, pues no es verdad, no es cierto. Y si alguien lo afirma, debe ser que ha visto muchos videos o debe ser que la mayoría de los que promulgan todo esto se nutren es de videos, de todo lo que hay en YouTube, y no es algo correcto. Ahora, si no les gusta nada de lo que el cristianismo promueve hoy en día, no deberían juzgarlo. Particularmente yo no me considero cristiano del cristianismo de este tiempo del siglo XXI. Si a mí me dijeran que el Mesías vino y inició una línea de cristianismo, cosa que él no hizo porque él no inició una nueva religión, pero sí transformó la religión que había en ese momento, que era una religión plagada de ritos y plagada de dogmas y leyes humanas, pero él lo que hace es una restauración de la fe bíblica, de la fe de Dios. Pero si a mí me dijeran de cuál clase de cristianismo llegase a ser, podría ser del primer siglo, del que el Mesías enseñó. ¿Por qué diría que del siglo moderno no me considero tanto de esta línea? Porque creo que hay muchas cosas que se han desviado y quizás se han hecho con muchísimas buenas intenciones, pero creo que hay cosas que no son bíblicas, de las cuales se han abusado y se abusan de los creyentes. Entonces yo soy más de la línea del Mesías. No estoy diciendo que me voy a ir a vivir al primer siglo o que estoy intentando parecerme a los seguidores del Mesías del primer siglo, no. Estoy hablando de la esencia, de la forma quizás nos vamos a diferenciar muchísimo, pero de la esencia, en volver a unas escrituras que se practican en la esencia porque son buenas, porque son vida, porque son bendición, más allá de los ritos religiosos. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en claro. También hay que tener algo en cuenta, y es que el Mesías nunca nos muestra en la Biblia que él se apartó del judaísmo de su tiempo y que él dijo, venga, yo voy a crear otra nueva fe porque esta está mal. No, él vino y restauró, y siglos posteriores fue cuando se enseña la doctrina que la iglesia reemplaza a Israel. Pero eso no se puede corroborar ni siquiera por las enseñanzas del Mesías. Él nunca dijo eso. Ni siquiera el apóstol Pablo lo va a decir. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es como una especie de síntesis de nuestros episodios de Raíces de la Fe, para que usted tenga en cuenta que cuando vamos a hablar de la segunda venida del Mesías, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Si usted habla de la segunda venida del Mesías, con muchísimos de los dogmas que el cristianismo ha agregado a lo largo de la historia, ni siquiera a lo largo de la historia, desde la época de Martín Lutero en adelante, porque muchos dogmas que heredó el protestantismo fueron heredados de la iglesia romana, y la iglesia romana había propiciado la discordia entre los judíos y los cristianos, sabiendo que entre los judíos y los cristianos hay más cosas que los unen que las separan, solo que se utilizó las diferencias de fe como herramientas y como armas políticas para separar a los judíos de los cristianos. Y eso quizás ha hecho que nos distanciemos muchísimo de los que vienen a ser hermanos nuestros, ¿sí? Porque son también pueblo de Dios, diferente que no crean en que Yeshua es el Mesías. Eso es un asunto ya directamente de ellos con Dios. Entonces, haciendo esta aclaración, ahora sí vamos a mirar el tema en cuanto a la segunda venida del Mesías. No podemos hablar de la segunda venida del Mesías si no hablamos de la primera venida del Mesías. Entonces tenemos que analizar en primer lugar el punto de vista del judaísmo en cuanto al Mesías. Hay un episodio que se llama ¿Por qué los judíos dejaron de creer en Yeshua? Porque todos los seguidores del primer siglo del Mesías, todos en su gran mayoría, fueron judíos. Y a lo largo de la historia fue que se distanciaron del concepto de que él era el Mesías. Pero ¿qué dicen las escrituras hebreas acerca del Mesías? Y no habla de la segunda venida del Mesías. Algunos creen que esto es una desventaja, que el Tanaj o Antiguo Testamento no hable de la segunda venida del Mesías.
Lo que pasa es que la mayoría de ocasiones en las que el registro bíblico del Antiguo Testamento o Tanaj se refiere al Mesías, no hace diferenciación entre una primera y una segunda venida, sino pareciera que lo maneja todo como un todo, maneja todos los textos como si fuera la totalidad de la profecía del Mesías. Entonces, no vamos a encontrar diferenciación en las escrituras que diga, y esto va a ocurrir la primera vez que el Mesías venga, y esto va a ocurrir la segunda vez que el Mesías venga. No, y de ahí que dentro de la interpretación judía del Mesías hayan tantas interpretaciones particulares. No todos los judíos creen del Mesías lo mismo. La mayoría de personas creen que el judaísmo es una religión muy sólida, muy unificada, muy estructurada hacia que todos piensen lo mismo, y eso no es verdad. ¿Sí? Eso no es verdad. De hecho, hay un dicho judío que dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Y uno dice, ¿y de dónde salió la tercera? Y entonces el argumento es, imagínense los opuestos que pueden llegar a estar, que podría salir una tercera opinión. Y dentro del judaísmo nunca se ve mal que una persona piense diferente a la otra, como en el cristianismo sí. En el cristianismo, si una persona piensa diferente a lo que en un cierto grupo o determinada denominación dicen, de inmediato es satanizado y apartado, y se empieza a hablar de esa persona como si fuera algo despreciable. En el judaísmo sí tienen algo de inteligencia, porque esto no es inteligencia separar a alguien por una interpretación bíblica. Con esa frasecita que es una artimaña religiosa, lo de la sana doctrina. Todo el mundo dice, es que nosotros somos sana doctrina. Pues vamos a investigar y vamos a darnos cuenta que ese concepto no es tan particular y tan individual. Sana doctrina es decir, demasiado. Sana doctrina es como cada grupo interpreta su Biblia. Y eso es algo bien complicado de corroborar. Sin embargo, dentro del judaísmo se aceptan todas las posiciones. En cuanto al Mesías, hay varias. Hay dos teorías del Mesías que son las que quiero recalcar hoy. Y es dentro de los textos del judaísmo, que son los que posteriormente se fueron a condensar en la Mishnah y posteriormente en el Talmud. Dentro de todas las leyes orales, dentro de toda la tradición judía, se habló de un Mesías sufriente y de un Mesías reinante, de un Mesías Ben Yosef y de un Mesías Ben David. Es decir, hay un Mesías para el judaísmo que cumple dos facetas. Una, el Mesías Ben Yosef o hijo de José, que es el Mesías sufriente, el que va a sufrir, el de Isaías 53. E Isaías 53 es interpretado por muchos rabinos como que sí se refiere al Mesías, que llevó nuestras cargas, que llevó nuestras enfermedades. De hecho, para dar esta figura del Mesías sufriente, en Israel siempre se habló de que el Mesías iba a curar a su pueblo, iba a sanar a su pueblo. De ahí tanta tendencia entre los evangelios a mostrar que Yeshua sanó, que Yeshua fue condoliente con el leproso, con el enfermo, con el que estaba ciego, con el que estaba sordo, y lo sanó. Entonces siempre se esperó un Mesías que se congraciara con el pueblo, se identificara con el sufrimiento del pueblo. Entonces se habló de un Mesías sufriente. Dentro de las mismas profecías, que no voy a ser enfático y puntual, porque esto nos llevaría mucho tiempo. De hecho, este episodio es algo muy somero para hablar de la segunda venida del Mesías. Dentro de las mismas profecías se habla de un Mesías que vendrá con mano fuerte, que vendrá a regir a las naciones, que vendrá a libertar a los oprimidos. Y es donde sale la otra figura del Mesías judío, y es el Mesías hijo de David, es decir, el Mesías rey. Y en el Antiguo Testamento o Tanaj, la mayoría de profecías se dan consolidadas, hablando de un Mesías que sufre, de un Mesías que se conduele y un Mesías que reina, un Mesías con mucho poder, un Mesías a estilo militar. Cuando los judíos se enfrentan a Yeshua, que Yeshua dice que él es el Mesías y la gente lo empieza a proclamar, entonces muchos están esperando que ocurran las dos facetas del Mesías al tiempo, que él sea el Mesías sufriente, que se conduele con el pueblo, que sana, que venda las heridas, que sana mentalmente a las personas, ¿sí? Que da consuelo espiritual y emocional,
y luego el Mesías que va a derrotar el Imperio Romano. De ahí la tendencia de Pedro, que siempre está preocupado a qué horas vamos a ir a derribar al Imperio Romano. Ese es el concepto. Ahora, dentro del judaísmo se han levantado cualquier cantidad de Mesías. De hecho, hay varios conceptos del Mesías. Un concepto del Mesías para ellos es un Mesías que es la nación de Israel, el Mesías del mundo. Y ellos consideran un grupo dentro del sionismo, un grupo dice que los judíos son el Mesías de la tierra, del mundo. Otros afirman que el Mesías ya vino, pero en el tiempo de Ezequías, de un rey, que ya vino, ¿sí? Otros consideraron que cuando Yeshua no los libertó del pueblo del Imperio Romano, dijeron este no es el Mesías y levantaron otro. Un Mesías famoso dentro del contexto judío es Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Y entonces le dicen a él, si usted es el Mesías, nuestras tradiciones dicen que tú puedes discernir con el olfato. Eso tiene una trascendencia espiritual. Y le hicieron pruebas y no pudo hacerlo, no pudo discernir con pocas evidencias. Y entonces dicen, este no es el Mesías. A pesar de que hay un rabino muy famoso que se llama el rabino Akiva, y él dijo que Bar Kokhba sí era el Mesías, pero luego resultó que el Imperio Romano viene y arrasa completamente a los judíos que están en Israel, y viene ya la completa destrucción del templo, la diáspora casi que a plenitud. Esto ocurre en el segundo siglo, ¿sí? Después del Mesías. Ya había ocurrido la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, el concepto del Mesías en el judaísmo es que solo viene una vez. Algunos consideran que ellos son el Mesías, otros consideran un Mesías individual. Algo que el judaísmo sí tiene claro en cuanto a sus postulados es que ellos no dicen que el Mesías necesariamente tenga que tener divinidad. Ahora, eso se sabe hoy, pero por escritos antiguos, por escritos muy antiguos, por documentos muy antiguos, se sabe que la tradición judía sí le atribuía al Mesías que iba a tener carácter de Dios, que iba a tener deidad en él. Ese será otro tema que vamos a tratar acá en nuestra segunda temporada de Raíces de la Fe. ¿Quién es el Mesías? ¿Es divino o es humano? Eso lo vamos a tratar acá. Entonces, ese es el concepto judío. Por eso el judío hoy está esperando que venga el Mesías por primera vez. Yo tengo acá un documento, una cita, más que un documento, es una referencia del Mesías. Y es una referencia que se dio diciendo que el pueblo judío no necesariamente rechazó a Yeshua o a Jesús por asuntos políticos. El pueblo judío en el siglo II rechaza al Mesías más por asuntos religiosos. Cuando ellos empiezan a darse en cuenta que el Imperio Romano se empieza a robar la idea del Mesías, lo empieza a transformar, le empieza a cambiar hasta el nombre, le empieza a cambiar su cultura, empieza a decir que el Mesías estaba en contra de las leyes, que el Mesías fue asesinado por ellos. Entonces el judaísmo dice, este no puede ser el Mesías, porque ¿cómo vamos a tener un Mesías que se pone en contra nuestra? Se pone en contra nuestra. Tengo una cita de un rabino, ¿sí? El rabino se llama Rabino Alejandro Bloch, y está en la revista Diálogos de la Universidad de Chile. Él dice así: el pueblo judío está a la espera del Mesías. El pueblo cristiano ya recibió la visita del Mesías y Salvador y espera su segunda venida. ¿Es esto una razón de conflicto entre ambas religiones? Eso se lo pregunta un rabino. El pueblo judío está en espera del Mesías. El pueblo cristiano ya recibió la visita del Mesías y Salvador y espera su segunda venida. ¿Es esto una razón de conflicto entre ambas religiones? Pues en realidad no lo debería ser. No lo debería ser. Que el pueblo judío espere al Mesías por primera vez no debería ser un conflicto. Que nosotros hayamos recibido al Mesías y ese Mesías nos haya mostrado el camino al Padre, excelente, excelente. Ahora, que regresa por segunda vez. Para el judaísmo va a ser el Mesías por primera vez. Para nosotros, los que creemos en toda la revelación bíblica, diremos que entonces el Mesías va a venir por segunda vez. Ahora, después de que hemos visto acá lo que en términos generales piensa el judaísmo acerca
de la venida del Mesías, podemos decir que para interpretar la segunda venida del Mesías no lo podemos hacer desde el punto de vista del Antiguo Testamento, porque en realidad no hay claridad en cuanto a qué citas bíblicas se refieren a la primera venida y qué citas bíblicas se refieren a la segunda. Pareciera que lo manejara en un solo contexto. El judaísmo interpreta que el Mesías va a venir como Mesías sufriente y como Mesías reinante, como el hijo de José, comparándose a José, el hijo de Jacob que sufrió en Egipto, y luego como hijo de David, comparándose al rey, que en realidad esa es la figura mesiánica del pueblo judío. La figura mesiánica del pueblo judío es que el Mesías es como un guerrero, que el Mesías es como una figura casi que un mito, que va a ser muy fuerte, va a unir a Israel, se dice que va a reunir otra vez a todos los dispersos del mundo en Israel, y entonces se empieza a hablar de que el Mesías, para cuando el Mesías venga, este concepto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, cuando el Mesías venga, dice algunos intérpretes judíos, o va a haber un caos absoluto sobre la tierra, en el pueblo de Israel principalmente, o va a haber una época de santidad grande. ¿Por qué? Porque si viene el Mesías en el caos absoluto, los va a libertar y les va a dar la verdad. Si viene en el tiempo de que hay santidad y hay corrección, hay rectitud y hay justicia, va a corroborar eso como el pensamiento de Dios sobre la tierra. Entonces, se parece en algo a lo que en el cristianismo se han interpretado, que antes de la segunda venida del Mesías van a venir, y dentro del judaísmo se habla de 7 años. Ellos dicen que va a haber 7 años o de total desorden o de total orden, ¿sí? Estos son documentos que he tenido la oportunidad de consultar y se los estoy contando a manera muy, muy jovial y muy somera. Pero ellos hablan de que sí va a haber 7 años en los que va a darse la necesidad del Mesías y el Mesías va a llegar. Dentro de la interpretación cristiana que hay de este tema de los 7 años, surge un tema que no lo vamos a tratar hoy. Es otro capítulo que tendremos en la segunda temporada. En la segunda temporada vamos a tener temas muy, muy interesantes. Pero este es otro tema y es el tema conocido como el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es una enseñanza que surgió con una teología que se llama el dispensacionalismo. Pero antes del siglo XVI nunca se hablaba del rapto de la iglesia, nunca se interpretó así. Sin embargo, son 2 o 3 citas bíblicas del apóstol Pablo que se han interpretado como que Dios viene, se lleva a la iglesia y la desaparece. ¿Por qué no puede ese concepto ser tan ratificado por la Biblia? Primero, porque no está estipulado que Dios formó una iglesia aparte de su pueblo. Porque si esto es que Él viene por su iglesia, entonces quiere decir que sí desechó a Israel. Y Pablo dice que no desechó a Israel. Isaías muestra que el pacto de Dios con Israel es por siempre, mientras que haya sol y luna. Entonces, ¿cómo justificamos que Dios venga y se lleva solo a la iglesia y deja a los judíos acá para que sufran en una tribulación, en una gran tribulación? Estos temas los vamos a tratar a profundidad en la segunda temporada de Raíces de la Fe, si Dios nos lo permite. Pero no es tanto así, o sea, cuando se habla de la venida del Mesías, de la segunda venida del Mesías, se mezcla este tema del rapto de la iglesia y tenemos que analizarlo bien, pero sin embargo dentro de la interpretación judía se dice van a haber 7 años de mucho caos o de mucho orden, lo cual va a dar la oportunidad para el advenimiento del Mesías. Ellos dicen el Mesías va a nacer de una mujer, así dicen, el Mesías va a nacer de una mujer común y corriente. Dentro de la interpretación que ya se da del Nuevo Testamento, y es que acá ya surge un problema, otro problema más. Como el Nuevo Testamento, a pesar de que sus autores son judíos, ¿sí?, exceptuando Lucas, y tienen mente hebrea, y sus escritos son de carácter hebreo, fueron traducidos con una mentalidad no hebrea. Y acá es donde nos metemos en tantos problemas por las doctrinas bíblicas. Hay personas que no les gusta confrontarse a esto, pero esto es una realidad. Para nosotros poder interpretar bien la Biblia, tenemos que intentar meternos en la mentalidad hebrea, porque ellos son los escritores. No estoy diciendo volvernos judíos, porque también hay otro episodio que se llama así, volvernos judíos, dentro de nuestro canal Raíces de la Fe. No, pero la mentalidad hebrea es porque ellos escribieron las escrituras reveladas por Dios con una mentalidad propia
de alguien de allí, de alguien de esa cultura. Entonces entran en juego factores como los hebraísmos, que tanto hablo yo y de los que me preocupa mucho, que a veces se ignoran para dar interpretaciones bíblicas. Incluso a veces se interpretan las parábolas del Mesías de una manera tan absurda porque no se tiene en cuenta el contexto en el que fue escrito. No se tiene en cuenta el idioma en el que fue escrito, no se tiene en cuenta los modismos que habían en ese momento para cuando se escriben las escrituras. Entonces, muchas personas simplemente traducen la Biblia, entiéndase lo que se entienda, o sea, lo dejan a la mejor manera porque se traduce la Biblia con un pensamiento religioso ya estipulado. Entonces, queremos hacer que la Biblia diga lo que nos conviene y queremos hacer que la Biblia confirme las doctrinas que ya tenemos. Y eso no es una hermenéutica sana. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida del Mesías, nos tendríamos que poner en los pies y en los zapatos de un judío para entender cómo se escribió esto. Y como eso se ausentó, entonces la mayoría de interpretaciones que hay hoy acerca de la segunda venida del Mesías son demasiado fantasiosas. O sea, se dicen una cantidad de cosas muy absurdas. Vean, hay pasajes, y ahora quiero empezar ya a hablar en cuanto al Nuevo Testamento. Quiero citarle una parte bíblica que me encanta. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué habla este pasaje? Dice: en la casa de mi Padre. Y muchas personas interpretan esto literalmente. O sea, Dios tiene una casa ¿en dónde? Arriba, porque siempre imaginamos que Dios vive arriba. Y en la casa de mi Padre, entonces todo el mundo se imagina una casa. Dice muchas moradas. De hecho, hay personas que interpretan: cuando el Mesías venga nos va a llevar a sus moradas celestiales. Y allá hay como habitaciones. Permítame decirle que esa no es una interpretación correcta de la Escritura. Recuerden ustedes que el Mesías nos quiere hacer entender verdades espirituales con verdades ya humanas, con asuntos que ya conocemos. Entonces, para entender que vamos a morar en la misma presencia de Dios, él habló de casa, de moradas, pero siempre se habla de que las moradas son habitaciones, casas, y esto es una interpretación muy peligrosa, la interpretación literalista. Puede meter en grandes problemas porque alguien puede preguntar. Con esto se divertirían mucho los ateos, haciendo preguntas sobre la segunda venida de Cristo, del Mesías, y muchos dirían: es que eso es un misterio, porque esa es la típica salida de cuando alguien no quiere estudiar o cuando alguien se quiere enfrentar a que está haciendo una hermenéutica equivocada. El hecho acá, y no estoy haciendo un análisis exegético acá de este texto, pero sí dice: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Eso está estipulado. Vendré otra vez, eso no es simbólico, eso es literal. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sería muy interesante hacerle un análisis exegético a este pasaje para encontrar de verdad cómo es dónde vamos a estar con Dios después de que todo esto se acabe, después de que el mundo sea juzgado. Pero dice: vendré otra vez y prepararé lugar. Es decir, acá está siendo clara la Biblia. Está diciendo que Él va a regresar. Él va a regresar. O sea, eso está claro, va a regresar. ¿Qué dice en la Biblia en Hechos 1, 10 al 11? Dice: y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, el Mesías se iba, he aquí se pusieron a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, estoy leyendo la versión Reina Valera, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y nuevamente, como interpretamos la Biblia con nuestra mentalidad occidental y no con una mentalidad hebrea, acá lo importante es que los ángeles o estos dos varones, que parece que son malajín, mensajeros, están diciendo: no se preocupen porque Él va a regresar como ha venido. La mayoría de personas han interpretado que es que el Mesías va a regresar así, que va a bajar literalmente. Ahora, puede que esto ocurra. Sin embargo, dentro del contexto moderno, imagínese usted que un día salgan las noticias
que apareció alguien que dice ser el Mesías y que bajó del cielo y que muchas gentes lo vieron. Seamos honestos, ¿usted lo creería? De pronto muchos sí, yo no lo creería. A mí me parecería un poco misterioso porque hay gente que dice que son el Mesías y muchos se han proclamado Mesías y muchos incluso han hecho que gente se suicide diciéndoles que son el Mesías. ¿Quién creería esto? ¿Usted cree que en realidad todo el mundo lo iba a aceptar? O sea, ¿va a ser así literalmente? ¿O estamos interpretando la Biblia de una manera equivocada? No es quizás que se refiere que así conforme el eterno Dios lo envió, ¿sí?, así también va a ser enviado de regreso nuevamente. Pero algunos dicen, esto es literal. Ahora, si usted dice, yo creo que él va a regresar en las nubes y que va a descender como película de Hollywood, bueno, está bien, usted lo puede creer. Sin embargo, piense en qué gente creería que eso es verdad. Máxime hoy, cuando con los videos y con todo esto de la manipulación de los programas de computador y del software que hace ver cosas que no son, ustedes mismos saben todo lo que se puede hacer en el cine, con esto de las pantallas de chroma key, del verde y todo esto, y con la digitación de las animaciones que hacen. Así usted lo vea por televisión, así usted lo vea por redes, si lo vea por internet, ¿creería usted que eso es verdad? Muchos creerían. Ahora, no estoy diciendo ni mi ánimo hoy es hacerle dudar de cómo, porque más del cómo, hoy lo que yo le quiero demostrar a usted por la escritura es la evidencia y la verdad de que el Mesías vuelve, porque el Mesías vuelve. Donde hay tanta dificultades, tantas interpretaciones que se han dado mal, se han equivocado interpretaciones de la Biblia para pensar que son cosas literales. Pero que el Mesías regresa, lo tenemos claro que regresa. Vea, primero, Juan 14 del 1 al 4, él mismo dijo, yo regresaré. Hechos 10, 1 del 10 al 11, los ángeles dicen, sí regresará. Ahora, ¿cuándo regresará? Hay un episodio de Raíces de la Fe, si usted no lo ha visto, lo invito a que lo vea. Se llama, ¿podemos saber cuándo regresará el Mesías? Y ahí explicamos por qué la cita bíblica dice, nadie sabe el día ni la hora. Y ahí entendemos lo que es un hebraísmo y un modismo. Vean ese episodio, cuando dice nadie sabe el día de la hora, no es literal. Está haciendo referencia a una figura judía, un hecho judío en el que solo el papá y el novio sabían cuándo iba a ser la novia, cuándo iba a ser la boda, con la novia. Y entonces toda la gente decía nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el día ni la hora. Lo que está diciendo el texto bíblico es, va a ser solamente en el día adecuado. Ahora, dentro del contexto judío, el día que se llama Yom Teruah, la fiesta que se llama Yom Teruah, o la fiesta, el día de las trompetas, se le llamó el día que nadie sabe. Y de esa es la referencia que está en el libro, en los evangelios, que nadie sabe el día ni la hora. Porque es un modismo, es un hebraísmo. Ahora usted puede ignorar lo que yo le estoy diciendo, pero la realidad va a estar ahí siempre, es un modismo. Entonces, ¿sí se puede saber cuándo vendrá el Mesías? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vean el episodio de podemos saber cuándo regresará el Mesías. Ahora, ¿cómo regresará? En Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre como vendrá en una nube con poder y con gloria. ¿Todo esto es literal, que Él va a descender en una nube? Y acá quiero hacer una acotación. Hace unos días estaba hablando con mi amigo David Rodríguez, que está en Canadá. Es un hombre que es un hombre de Dios, con su familia. Es un líder espectacular, es un hombre de un muy buen testimonio y un hombre estudioso de la palabra. Entonces a veces hablamos por WhatsApp, nos ponemos un tema y vamos discutiendo ahí punticos y cositas. Esta semana estábamos hablando de este tema que hemos elegido para tratar hoy. Y él me estaba diciendo, él me dijo, Méndez, ¿qué opinas de todo eso que están diciendo muchos pastores de renombre? Que es muy probable que la venida del Mesías sea utilizando naves extraterrestres, ¿sí? Y empezamos a analizar el tema, porque me pareció interesante. Si hay líderes religiosos que están afirmando eso,
Me parecería interesante hablar con ellos, aunque no podría hablar con ellos. Imagínense, ellos son de un nivel superior, muy alto. Entonces no se puede hablar con estos hombres de Dios. Y mucho menos, para defender un postulado tan erróneo como que Dios vaya a utilizar naves espaciales. Eso es de lo más absurdo, eso no es bíblico. Puede ser que usted piense, claro, la mejor manera para que sea la venida del Mesías es que venga en un ovni. Y como últimamente han aparecido tantos ovnis, pues hombre, es así que va a venir. Me parece una brutalidad de mayor extremo que un líder religioso afirme que Dios va a utilizar ovnis para la segunda venida, o que vaya a utilizar ovnis para llevarse a su pueblo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios no es del ámbito humano. Si Dios necesita movilizar a sus ángeles en naves extraterrestres, pues hombre, estamos fregados, porque eso se parece a las teorías de los sumerios, de los escritos de Ugarit, de los que vivían del código de Hammurabi, de todos esos tiempos, de esos pueblos, de los que escribieron esos códigos, porque ellos pensaban en dioses extraterrestres, con naves espaciales. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay naves espaciales. De hecho, tengo un amigo que hace parte del equipo de Raíces de la Fe, se llama Giovanni. Está en el equipo de Raíces de la Fe, y él siempre me ha dicho: Méndez, ¿cuándo va a hablar de los extraterrestres? Segunda temporada de Raíces de la Fe, vamos a hablar de extraterrestres, a la luz de la Escritura. Si es que los hay, y si es que los hay, son con naves espaciales. Dios limita al movimiento de seres espirituales a una nave física. O sea, ¿Dios requiere eso? ¿En verdad alguien piensa que eso va a suceder así? Permítame decirle que si usted está creyendo interpretaciones de ese estilo, debe ponerse a estudiar la Biblia. Ahora, no es que yo esté limitando a Dios, pero es que Dios es todopoderoso. O sea, Dios se mueve en cualquier dimensión. Ni siquiera nosotros sabemos si cuando nos vayan cuando Dios nos vaya a salvar, si vamos a estar en esta dimensión o hay otra dimensión paralela o qué sé yo. Eso ya es un poco de física cuántica y todo lo que podemos hablar de ese tema, que también es un tema muy interesante. Pero que alguien diga que probablemente es una nave espacial o son naves espaciales, me parece que tiene que estudiar un poquito exégesis, y un poquito hermenéutica, y un poquito hebraísmos. Pero algo tiene que estudiar para que no diga tanta barbaridad. Eso no es verdad. A la luz de la Escritura no puede ser un Dios limitado a eso. Entonces, con todas estas teorías de la segunda venida del Mesías, se han tejido una cantidad de pensamientos que son absurdos, que a la gente la hacen reír. A los que no creen en Dios les causan risa todas esas interpretaciones. Lo fuerte es que ellos nos catalogan a todos los que pensamos en Dios, los que creemos en Dios y los que creemos en la palabra, creen que todos somos iguales y creen que todos pensamos de la misma manera, o creen que todos nos dejamos estafar. La mayoría de gente cree que todos los que creemos en Dios, en la Biblia, en el Mesías, nos roban el dinero, nos abusan, nos sacan la plata, se burlan de nosotros, vienen y nos echan 3 o 4 profecías inventadas por la señora de turno y ya todos nos lo creemos. No, todos los que creemos en Dios no somos iguales. Hay gente que de verdad le preocupa un poquitico más allá de las experiencias particulares de un tipo o de una señora, que porque un tipo se soñó y ya escribe su libro, entonces todo el mundo ya cree lo que él dijo, porque es fulano de tal. Me parece que eso es de lo más peligroso que puede ocurrir en nuestro tiempo. Sobre la segunda venida del Mesías, ¿qué dice Pablo en Tesalonicenses que va a pasar? Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vea, con trompeta de Dios, y esto hace referencia al día de Yom Teruah, de lo que les hablo en ese episodio, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y esa es la palabrita con la que se ha armado todo ese problema del arrebatamiento. Pero dice: juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos por siempre. Si este texto de Tesalonicenses fue traducido bien y se interpreta de la manera correcta, ¿por qué Pablo dice: luego nosotros, los que vivimos? O sea, Dios no le reveló que él se iba a morir, porque Pablo se murió. Y entonces aquí hay un error. Cuando él dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, vea, él cree que él va a estar vivo para cuando el Mesías regrese.
pero desafortunadamente se murió y el Mesías no ha regresado. ¿Quién se equivocó? ¿Pablo? ¿No se supone que está escribiendo la primera carta a los tesalonicenses inspirado por Dios? ¿Dios le inspiró un error? Dios le inspiró y se le olvidó decirle, oye Pablo, tú te mueres, no vas en esta escena. ¿Por qué está eso así? Y eso sería muy interesante que alguien de pronto usted se lo pregunte, porque no se lo voy a resolver en este episodio. Pero ahí hay algún lío en esto. Entonces, si se equivocó, ya sea Pablo o los traductores, en decir luego nosotros, los que hayamos quedado, entonces todo el concepto que está transmitiendo no pierde peso con esa equivocación que ha tenido, si es de Pablo o si es de los traductores o si es de interpretación. Sin embargo, el concepto sigue siendo validado. No por este obstáculo vamos a dejar de pensar que la Biblia no nos ratifica que el Mesías volverá, ¿sí? Que el Mesías volverá. Ahora, hay muchas referencias a que el Mesías volverá. Sí, Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, él da una advertencia, el Mesías da una advertencia en Mateo 24:23, dice, entonces si alguno os dijere, miren, aquí está el Mesías, o miren, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas. Vea, para que usted vea los falsos profetas que ya estaban acá en la Biblia, ya los habían denunciado, a pesar de que a la gente le encantan los falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Vean, el Mesías está diciendo, van a venir falsos profetas, falsos mesías, no les crean. Entonces, ¿cómo sabe uno que cuando Él regrese, sí va a ser el verdadero? ¿Cómo vamos a saber que cuando alguien se levante como Mesías, cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo? Algunos dirán, pues Dios nos va a dar discernimiento y esto y lo otro y eso. Bueno, eso suena muy bonito. Pero ¿y los que no tenemos discernimiento? Grave, ¿no? O sea, los que no tenemos discernimiento porque a mí me censuran porque yo no tengo discernimiento para ver cuando un hermanito está pasándola mal. Entonces, como yo no tengo discernimiento, yo no sé cuando un hermano está pasándola mal, o yo no le discierno a nadie nada, no sé por qué. Quizás porque me gusta más bien como pensar las cosas y encontrarle sentido a lo que estudio. Pero ¿cómo descubriremos si hay un Mesías que es falso o no es falso? ¿Cómo vamos a descubrir al primer Mesías? Y le voy a decir algo que probablemente a usted no le guste. Pero si usted no conoce al Mesías verdadero, el que vino la primera vez, y le han metido gato por liebre porque se lo han disfrazado, le cambiaron el nombre, le cambiaron su origen, le cambiaron su fe, le cambiaron todo al Mesías, y usted no se ha dado cuenta, ¿cómo va a reconocerlo cuando vuelva por segunda vez? Si no lo ha reconocido, porque vean, no nos digamos mentira, la idea del Mesías que nosotros nos han transmitido siempre fue un Mesías católico. Siempre fue un Mesías con nombre que no era de su pueblo, con un pensamiento que no era de su pueblo, y él era un Mesías judío. Ahora, ¿estoy diciendo con esto que nos toca ir a buscar a los judíos y todo el asunto? No. Hay gente que sí se la pasa buscando a los judíos y los idolatran, y todos quieren parecerse a ellos en todo, y allá cada uno. Pero donde está la base para conocer al Mesías es en las Escrituras. ¿Dónde está? Porque dijo el Mesías, estudien las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Quizás mi tema hoy de hablar de la segunda venida de Cristo, del Mesías, no es tanto revelarle cosas que probablemente usted ya sabe. Que el Mesías vuelve, sí, todos lo sabemos. Que cuando vuelve, de pronto usted dice, nadie sabe el día y la hora, y de pronto no lo tiene claro. Perfecto, no pasa nada, pero vuelve. Yo creo que él viene en la fiesta que se llama Yom Teruah, que está en la Biblia cuando se celebra. Y eso no pasa nada, saber cuándo regresa el Mesías. Si siempre nos anunciaron cuándo nacería, cuándo sería concebido, cómo moriría, cuándo moriría, todo fue anunciado en la Biblia, todo. Para eso son las fiestas bíblicas, no para cambiar de cultura, ni anexar ritos. Es para entender al Mesías. Pero, si usted no conoce la verdadera identidad del Mesías, de quién era, cómo vivía, bajo qué normas se regía su vida,
cómo era su estudio, y de verdad que este Mesías es un Mesías hebreo, es un Mesías judío, si no lo conoce así, sino que usted lo conoce como un Mesías que vino a armar una nueva religión, que se opuso a su pueblo, que abolió las leyes cuando él dijo que no, y usted tiene una idea distorsionada del Mesías, ¿cómo va a reconocerlo cuando vuelva? ¿Cómo lo va a reconocer? ¿Sí? No le estoy diciendo que usted no conoce al Mesías, probablemente usted conoce la parte espiritual y la parte de la experiencia con él, que eso es algo muy bonito, pero en cuanto a la esencia de él, si usted no lo conoce en la primera venida, va a ser muy difícil que lo conozca en la segunda venida, y eso ocurre como pasa con los billetes. Todos nosotros, no sé si ustedes lo saben, pero la manera en que se entrena a los cajeros es que cuando están en el entrenamiento les muestran solo billetes verdaderos, y ellos en el tiempo de entrenamiento solo manejan billetes verdaderos, los tocan donde hay relieves, los miran donde hay hologramas, todo eso, y los tocan y los miran y los conocen muy bien. Cuando les pasan un billete falso, de inmediato lo tocan y dicen, este es falso, porque conocieron el original y el verdadero. Así es que se va a reconocer al Mesías. Cuando usted lo haya reconocido a él verdaderamente quién es y cómo es, cuando él se manifieste no se va a dejar engañar. ¿Por qué particularmente no creo en nada de esas cosas que están diciendo con tanta vaina profética que enseñan? Todos que estamos en un tiempo profético y estamos viviendo tiempos proféticos y un aroma profético, y va a tocar ponerle a un restaurante el tiempo profético porque todos huelen a profecía y todos, y dicen una cantidad de barbaridades que se les nota que no tienen ni pizca de conocimiento de la exégesis bíblica, y no es porque yo sea el más, porque de realidad que no. Pero algo me esfuerzo por intentar interpretar la Biblia sin torcerla. Y como todo el mundo está hablando de eso, entonces todos, que se soñó el profeta, este es el profeta, que el profeta dijo esto, que el Mesías es fulano de tal, el presidente de no sé dónde, que este es un Mesías porque ama a Israel, que este es un Mesías. No, la Biblia enseña cómo reconocer al profeta, al Mesías, perdón. La Biblia enseña cómo reconocer lo verdadero de lo falso. Que el Mesías regresa es una verdad, tanto en el pueblo judío como en el pueblo cristiano, tanto los que creemos en la Biblia de pe a pa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, llámenos como nos quieran llamar. Pero es verdad que el Mesías vuelve, absolutamente es verdad, el Mesías vuelve, está ratificado en muchas partes de la Escritura. ¿Qué va a pasar cuando él vuelva? Va a venir el reinado mesiánico, el reinado milenial. Vean una cosa interesante, dentro de la cultura judía, nosotros no nos podemos desprender de los judíos, porque gustenos o no nos gusten, son nuestros hermanos. Así a ellos no les gusta aceptarlo, porque a ellos no les gusta que uno les diga que son hermanos de nosotros. Pero son nuestros hermanos. Nosotros pertenecemos a la casa de Israel, que fue dispersa por toda la tierra, y ya sea por descendencia o por la apertura que el Mesías nos dio la oportunidad, eso lo dice Pablo en Gálatas 3:29. Si estamos en el Mesías, linaje de Abraham somos. No está diciendo, si usted nació de la tribu de Simón, si nació de la tribu de Dan, de la tribu de Aser. No, si estamos en el Mesías, linaje de Abraham somos y somos parte del pueblo. Eso lo dirá también en Romanos capítulo 11. Somos del pueblo. Entonces, si nosotros sabemos que el Mesías vuelve y si sabemos que el Mesías regresa, nosotros tenemos que conocer a profundidad e interpretar la Biblia de la manera correcta. No dejarnos llevar por todas las cantidades de doctrinas y de temas que hay que son falsos. Cuando alguien dice, esto ya se va a acabar, este presidente es la prueba de que el Mesías viene, vean que cuando digan paz y seguridad, que las guerras, vean que esto, vean que lo otro, ahí es donde hay que estar más pendientes para no dejarnos engañar, Yo creo que también tenemos una ayuda muy buena, y es que la Biblia nos habla de que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, como se pronuncia en hebreo, dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad. Pero hay que saber si uno depende de verdad de Él o no. Porque en ocasiones usted puede hablarlo y suele sonar muy bonito. Pero a la larga, usted dice, el Señor es mi pastor, pero el Señor es su pastor. O sea, su pastor de su iglesia, de su denominación. Ese es el Señor que es su pastor. Porque lo que Él diga es la última palabra. Y donde usted llegue a preguntar algo, pues de pronto lo van excomulgando y lo van sacando. Lo importante aquí, y es lo que yo quiero ratificar hoy en este episodio de Raíces de la Fe,
es que sí es verdad que el Mesías va a regresar. Para el pueblo judío regresará por primera vez. Para nosotros va a regresar por segunda vez. Dentro del pueblo hebreo, les estaba diciendo eso y me perdí de la idea, pero la retomo. El calendario judío dice que estamos en el año 5781. Hoy estoy hablando en el año 2020, por si acaso usted está viendo esto en el año 2300 y encontró este video por ahí en algunas ruinas, como en las películas. El año 2020 es el equivalente del año 5781 del calendario bíblico. Se dice que es del tiempo en el que Dios hizo a Adán. Han pasado 5781 años. Y el pueblo judío interpreta que el tiempo de la humanidad va a ser como en los días de la creación, 6 días de la creación y un día de reposo, de Shabbat. Entonces dicen, la humanidad va a vivir 6000 años, y el año de entre el 6000 y el 7000 va a ser el reinado del Mesías, lo que se llama el milenio. Pero hay dos maneras de medir el tiempo dentro del pueblo judío. Hay unos que dicen que estamos en el año 5781 y otros dicen que ya estamos muy cerca del año 6000. Unos 3 o 4 años antes del año 6000 que Dios creó a Adán. No le estoy diciendo que esto es 100% cierto. Le estoy diciendo que me parece interesante, que sí pareciera que se van a cumplir 6000 años de la humanidad, como para decir que los últimos 1000 años son el equivalente al año de reposo que está en el Génesis, en el que dice, y Dios descansó. Porque vean, toda la humanidad y toda la creación tiene que ser recreada, regenerada. Por eso la Biblia dice que habrá cielo nuevo, tierra nueva. ¿Para quiénes? Para nuevas criaturas. Es decir, todo va a ser restaurado, como si estuviéramos en el comienzo. Vean que cuando usted hace un estudio bien juicioso del Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el Apocalipsis es la historia al final de la historia, pero como empezó la historia. Génesis es el comienzo de la historia, Apocalipsis el final de la historia, pero es como si fuera la misma, pero restaurada, pero renovada. Y esos son puntos que nos dejan ver a nosotros que sí se requiere que el Mesías vuelva, pero que hay muchas cosas que se han dicho que no son verdad. Con esto concluyo, con lo que le voy a decir ahora. Y es una experiencia particular y disculpen que la tome como ejemplo. ¿Cómo asumo yo todo lo que hoy en día se está diciendo acerca de la segunda venida del Mesías y del final de los tiempos? Siempre procuro buscar en la Biblia si lo que se está diciendo se puede cotejar con la Escritura, en la esencia. Pero nunca me dejo creer de experiencias particulares. Yo no le creo a alguien que dice que tuvo un sueño. Hace unos episodios hablamos del infierno. ¿Y cuánta cantidad de gente ha dicho que ha ido al infierno? Que Dios los llevó al infierno y al cielo. Yo no creo eso. Porque en realidad, y vean el episodio del infierno, y que siempre los que van al infierno ven a Michael Jackson y al Papa. No sé por qué la tienen contra el pobre Michael. Pero siempre ven al pobre Michael allá. Ahora, ¿puedo corroborar eso a la luz de las Escrituras? Pues no, la Escritura no dice que alguien puede ir allá. Es más, si el infierno es tan real como lo han dicho, ¿por qué ya hay gente en el infierno si todavía no ha habido juicio? Eso debía haberlo dicho en el episodio anterior, pero en el del infierno. Pero lo que estoy intentando decirle a usted es que yo no como cuento tan fácil. A mí me gusta corroborar por la Biblia lo que dicen. Que este pastor dijo que vienen extraterrestres, no. Y más por la historia misma de las culturas y de las religiones antiguas, que eso es muy peligroso. Sí, que alguien dice que tiene una profecía de los últimos tiempos, ok, vamos a escucharla, vamos a ver si es algo bíblico o esta persona se lo está inventando. Vamos a corroborarlo por la palabra, en oración, por el estudio, por la investigación. ¿El Mesías vuelve? Sí vuelve. El Mesías vuelve. No puede ser que la historia termine así. O sea, no puede ser que esto siga en un caos y toda la gente siga desviada y por fuera de lo correcto. O sea, no puede ser que el creador del universo permita que esto se acabe así. Y ahí es donde sí entra la Biblia. Hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho. La evidencia de que el Mesías vuelve está en la Biblia.
de que vuelve como están diciendo muchos y eso, hay que corroborarlo. Venga de la fuente que venga, hay que corroborarlo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Usted esté preparado. Esté preparado. No es que se tiene que aislar y vender todo lo que tiene y dárselo a los líderes de las religiones, no. Viva bien, pero esté dispuesto a entender lo que Dios está manifestando. Dice la Biblia que hay que vigilar. Es decir, no hay que adormecernos ni dejar que nos engañen. Hay que vigilar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Llegamos al final de este episodio. Quería mostrarle a usted, por evidencia bíblica, lo que piensa el pueblo judío del Mesías, por evidencia bíblica de que el Mesías sí regresa, por evidencia bíblica que para que usted no se deje engañar, tiene que conocer verdaderamente quién era el Mesías, no la figura religiosa que nos enseñaron del Mesías, que hasta dibujo nos metieron de cómo era el Mesías. Y todo el mundo cuando ora prefiere orarle al Mesías porque a él se lo imaginan por los dibujos que ha visto. Cuando él ha dicho que él es el intermediario entre el Padre y nosotros, y orar al Padre en su nombre. Eso es lo que está establecido en la Escritura. Pero hay que conocer muy bien al Mesías. Los invito, si usted está en este episodio de Raíces de la Fe, quizás por primera o segunda vez, lo invito a que vea los episodios anteriores a este. Este es nuestro último episodio de la temporada 2020. Volveremos con la ayuda de Dios el próximo año, con algunos ajustes, con algunos cambios, con otros pensamientos en cuanto a cómo realizamos nuestro mismo programa y todo esto. Les cuento que esta semana que entra vamos a lanzar en Instagram todos los episodios de la Biblia. Vamos a empezar a hablar de la Biblia libro por libro, pero no vamos a explicar el libro, lo que vamos a dar es la síntesis. ¿Quién le escribió el libro? ¿Quién fue? ¿De qué habla? ¿De qué trata? ¿En qué año? O sea, tener una síntesis de cada libro para que usted conozca el contexto de cada uno de los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia. Recuerden que tenemos un correo electrónico, raicesdelafe1@gmail. Los domingos seguimos con Raíces de la Fe en casa, eso seguimos de continuo en todo este tiempo. Recuerde que si usted en algún momento requiriera un tipo de asesoría o de consejería, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico. Podemos contactarnos, sin eso sí quitarle la autonomía a sus líderes que usted esté en su iglesia o en su comunidad, por supuesto, pero si podemos darle algún tipo de orientación y usted se atreve a pedirlo, pues aquí estaremos para servirles. A todos ustedes, mil bendiciones, gracias por su respaldo en esta temporada de Raíces de la Fe. Hemos logrado que tengamos un buen grupo de suscriptores. Recomiende a otros que miren nuestro canal y que se suscriban a nuestro canal. Eso va a ayudar a que tengamos más difusión y que podamos ser de pronto bendición para otras personas. Si a usted le gustó este video, dele click a me gusta. Y si no le gustó, pues escríbanos y díganos por qué no le gustó. O dele clic a no me gusta y listo. Pero que por lo menos tengamos una retroalimentación de lo que estamos haciendo. A todos de verdad, muchísimas gracias. Mil bendiciones, que sea nuestro Dios bendiciéndolos a cada uno de ustedes. Estudien mucho, no se dejen meter los dedos a la boca con gente que dice que viene en nombre de Dios, pero que son lobos vestidos de ovejas. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.